Annelies Marie Frank, más conocida como Anna Frank, nació en Frankfurt del Meno, en Hesse, Alemania, el 12 de junio de 1929. Era la segunda hija de Otto Heinrich Frank y Edith Hollander. Era una familia de judíos alemanes. Su padre, Otto, había participado como teniente del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Tuvo una hermana mayor, llamada Margot. Junto con su familia tuvo que mudarse a la ciudad de Ámsterdam, ya que estaban huyendo de los nazis. Al cumplir sus 13 años, sus padres le regalaron un diario. Su familia tuvo que ocultarse en una especie de escondite situado en un viejo edificio en el Prenzlauer y cuya puerta estaba escondida tras una estantería. Allí vivieron durante la ocupación alemana en Países Bajos desde el 9 de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944. En el escondite había 8 personas: sus padres, su hermana, ella, Fritz Preffer, un dentista judío, y la familia Van Pels, formada por Hermann y August Van Pels, y el hijo de ambos, Peter. Durante aquellos años, Anna escribió en su diario en el que se describía su miedo a vivir escondida durante años, su atracción por Peter, el niño que estaba allí en el escondite, los conflictos con sus padres y su vocación por ser escritora. Ella tenía la idea de publicar sus diarios luego de que terminara la guerra. Antes de esconderse en el diario, comenzó describiéndose a sí misma y a su familia, así como su vida diaria en casa y en el colegio. A falta de una amiga, le escribía su diario como si estuviera dirigiéndose a una. Llamaba Kitty a su diario y usaba querida Kitty como fórmula introductoria. Escribió en forma de cartas sobre las notas recibidas en clase, sus amigos, chicos con los que simpatizaba y los lugares que prefería visitar en su vecindario. Si bien estos primeros escritos en su diario muestran que su vida era en muchas formas la vida típica de una preadolescente, reseña asimismo a lo largo del diario los cambios que se van implantando durante la ocupación alemana. El 5 de julio de 1942, Margot Frank, la hermana de Anna, recibió una orden de aviso ordenándole presentarse para su deportación a un campo de trabajo. El padre de Anna tenía un plan para cuando eso sucediera. La familia se escondería en cuartos camuflados en las instalaciones de la empresa de Otto en Prenzlauer, Ámsterdam. El 9 de julio de 1942, la familia se mudó al escondite preparado y su antiguo departamento fue dejado en desorden para hacer pensar que había sido abandonado de manera súbita. Como los judíos no podían utilizar los transportes públicos, debieron caminar varios kilómetros desde su casa hasta el refugio, llevando cada uno todas las vestimentas que podían, dado que no debían correr el riesgo de ser vistos con equipajes. La Acherhuis, como Anna llamaba el escondite en su diario, era una especie de 3 pisos en la parte posterior del edificio. La puerta del escondite Acherhuis quedó disimulada tras una estantería para que no se la pudiera ver. Algunos empleados del padre de Anna sabían que se encontraba en el edificio de la empresa, ayudándolos con la comida o cosas que necesitaran. Eran el único contacto entre el exterior y la familia de Anna. A finales de julio se les unió la familia Van Pels y en noviembre llegó Fritz Preffer. Anna escribió que dentro de todo estaba bueno poder charlar con personas en el escondite, pero poco a poco en su diario contaba que las relaciones, incluso con su familia, se iban volviendo más y más complicadas. Anna pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y estudiando al tiempo que continuaba escribiendo en su diario. La mañana del 4 de agosto de 1944, la policía nazi asaltó el escondite. Todos fueron introducidos en camiones y trasladados para someterlos a interrogatorios. Llevaron a los detenidos de la casa a un campo en Westerbork. Una vez allí, los 8 escondidos fueron calificados como criminales por no obedecer la orden de presentarse voluntariamente a trabajos forzados y haberse escondido. Fueron a una zona del campo que estaba separada del resto por una gran cerca de púas. Se les prohibió el uso de sus propias ropas y se les dio un uniforme azul con parches rojos y de calzado unos suecos. El 2 de septiembre, el grupo fue deportado en el que sería su último traslado desde Westerbork hasta el campo de concentración de Auschwitz. Tras 3 días de viaje, llegaron a su destino y los hombres y mujeres fueron separados según su sexo para no volverse a ver más. De los 1019 recién llegados, 549, incluyendo niños menores de 15 años, fueron seleccionados y enviados directamente a las cámaras de gas, en las que fueron asesinados. Anna había cumplido 15 años 3 meses antes y se libró de esa primera selección. En febrero de 1949, una epidemia de tifus, que son piojos, se propagó por todo el campo. Se estima que terminó con la vida de 17.000 prisioneros. Los testigos contaron más tarde que Margot, la hermana de Anna, debilitada como estaba por tanto maltrato en el campo, se cayó de su litera y murió como consecuencia del golpe, y que pocos días después Anna también murió de tifus. Las condiciones de las hermanas eran lamentables, estaban demacradas. El campo sería liberado por tropas británicas el 15 de abril de 1945. Tras la guerra de los aproximadamente 110.000 judíos que fueron deportados desde los Países Bajos durante la ocupación nazi, solo 5.000 habían sobrevivido. De los 8 inquilinos de la Acherhuis, solo el padre de Anna salió con vida. Otto Frank sobrevivió y regresó a Ámsterdam. Fue informado del fallecimiento de su esposa y de sus hijas.
Otto recuperó el diario y tras leerlo comentó no haberse dado cuenta de cómo Anna había mantenido un registro tan exacto y bien escrito de su estadía juntos. Tratando de cumplir el deseo de Anna expresado en el diario de convertirse en escritora, decidió intentar publicarlo. Frank llevó el diario a la historiadora Annie Romain, quien intentó publicarlo sin éxito. Luego se lo pasó a su esposo Jean Romain, quien escribió un artículo sobre el libro con el título de Kinderthem, la voz de una niña en español, en el periódico Het Parool, el 3 de abril de 1946. Su artículo atrajo la atención de los editores y el diario fue publicado en los Países Bajos en 1947 por el editor Contact de Ámsterdam, bajo el título Het Archief. Fue reimpreso en 1950. En abril de 1955 apareció la primera traducción del diario en español bajo el título Las habitaciones de atrás. A lo largo del tiempo surgieron numerosas versiones del diario y se han hecho películas e incluso fundaciones sobre Ana Frank. Así que bueno, hasta acá la historia de Ana Frank, una joven aspirante escritora que su diario se volvió un fenómeno mundial al destapar las atrocidades que ocurrieron por aquella época. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu manito arriba y comentar. Y nos vemos en el próximo video.